El sacerdote exorcista Stephen Crossetti ha dicho que la adicción a las películas para adultos, a las películas triple X, abre puertas a influencias malignas, deteriora la voluntad, la paz interior, la vida familiar y es causante de muchas obsesiones diabólicas hasta llegar a las posesiones. El interés obsesivo por el ocultismo digital. Me salen más videos de brujería que videos productivos en todo el sentido de la palabra. Cuando yo hablo acerca de información productiva, no estoy hablando solamente de la información cristiana. Cuando nuestro cerebro se acostumbra solo a lo divertido, cuando nuestro cerebro se acostumbra solo al entretenimiento, quiere decir que yo he perdido mi voluntad y se le he entregado a mi cuerpo para que solamente esté buscando diversión, que es la mayoría de la juventud en el día de hoy, y esto es algo negativo. Porque dentro del interés que existe en las redes sociales, nuestra alma se inclina en muchas ocasiones a lo curioso, a lo que no tiene explicación, a lo sobrenatural. Es algo del cuerpo, es algo del ser humano innato. O sea, no es que yo voy a hacer una excepción porque yo diga que no quiero entrarme más en lo oscuro. Es que nuestro cuerpo se inclina hacia estas cosas. Y como son tantos los rituales de hechicería, las invocaciones, el tarot, los amarres que hay en todas partes, esto abre puertas del infierno. Claro que sí, esto abre puertas a que los demonios salgan, y muchos de nosotros tenemos una pesadez en nosotros mismos que no entendemos. Muchos de nosotros tenemos una sensación de desesperanza, una sensación de que todo va a salir mal, que no le vemos soluciones a las cosas porque no nos damos cuenta de lo cargados que estamos bajo la influencia de las redes sociales. Yo en lo personal comienzo a orar específicamente para que el Señor selle mis ojos, para que el Señor selle mi boca, para que el Señor, la sangre de Cristo, selle mis oídos. Durante algunos días me siento como un poco más aliviada, pero mientras más tiempo paso en el celular, me siento cansada aunque yo no haya hecho nada. Muchas de las personas que tienen esta sensación es algo real. Pasarse todo el día frente a una pantalla sin moverse, sentirse cansado y aumentar de peso aún así, porque el sedentarismo no ayuda. Eso hace que la persona influya de manera negativa, no solo en la parte espiritual, sino en la parte emocional y física. Pero yo me voy más allá, porque yo sé que muchas de las personas entenderán o pensarán que solo se debe a la parte emocional y a la parte física, y no es así. El consumo compulsivo de contenido de terror espiritual, demonología, fenómenos paranormales. Estudiar demonología no está mal si es para combatir a los demonios, no me vayan a interpretar. Yo he estudiado demonología y lo hago de una manera en libros antiguos, obviamente, pues saben que yo busco libros de latín y lo voy traduciendo al español. Y me pongo en ese mismo tenor a invocar al Espíritu Santo, a invocar la luz de Cristo para poder entenderlo, y lo hago para contrarrestarlo. No lo hago para aprender hechizos, porque he sabido lo horrible que es involucrarse en estas cosas, pensar que tú puedes dominar a los demonios y al final el que vas a salir perjudicado 100% eres tú. Estas obsesiones demoníacas que están aumentando se van de la mano de brujos que dicen que para tú poder alejar un demonio tienes que invocar a otro. Y para tú poder contrarrestar esa pesadez que puede estar en tu espalda, que es algo real, ellos te van a dar algunas de las soluciones con hierbas, con plantas, con porquerías que al final te atan más. Entonces, hay más personas vulnerables que otras, hay personas que están más sugestionadas que otras, hay personas que tienen un insomnio que es orgánico, falta de magnesio, cortisol muy alto, es un cortisol que viene con el cuerpo, es un insomnio que tiene que ver en algunas ocasiones hasta por deficiencia de vitaminas. Pero ¿qué pasa? Hay un insomnio que es espiritual, porque sí existen demonios que son de insomnio, que son los demonios de perturbación, que el Señor lo hace, que te van a quitar la paz. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es un examen de sangre para saber que está descontrolado en su organismo, si tiene desequilibrio electrolítico. Pero si usted es una persona que no es de oración, si usted es una persona que no va a misa, si usted es una persona que no se confiesa, si usted es una persona que no está bajo el amparo del Altísimo, debajo del manto de la Virgen María, es en el 90% de los casos que va a tener síntomas espirituales, porque el bombardeo espiritual que nosotros estamos viviendo es una locura. Los pensamientos obsesivos
no tienen que ver específicamente con psiquiatría. En algunos casos sí. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que se consideraban simplemente sanas, de un momento a otro empiezan a tener inclinaciones a cosas malas, a pensar cosas malas, y no necesariamente tiene que ser que escuchan voces. En muchas ocasiones yo les insisto en la parte de las inspiraciones, a lo que usted es llamado. Se lo decía Jesús a Santa Brígida en una de sus apariciones. Le decía, date cuenta de lo que te influencia, porque tu comportamiento tiene que ver mucho de a lo que tú le estás dando cabida a tu vida. Si te inclinas hacia Jesucristo, será una vida sacrificada, pero valdrá la pena. Si te inclinas a la pereza te va a llevar a los demonios. Y es una realidad, y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Me sorprende, y lo digo desde el fondo de mi alma, cómo los jóvenes en el día de hoy, algunos sí toman conciencia de eso y buscan a Jesucristo y van a la iglesia y dicen eso no está bien, porque la influencia que tenemos es tan grande que yo misma veo cómo a los jóvenes solo al mencionarle a Jesucristo se molestan. O sea que el joven en el día de hoy de menos de 25 años que decide ir a la iglesia, que decide orar, que decide luchar por Cristo, es un verdadero héroe, porque es que la influencia está brutal. Hay personas que se pasan horas buscando información material que tiene que ver con el ocultismo por una curiosidad malsana, y los padres entienden que es normal que se vaya vistiendo todo el tiempo solo de negro, que es normal que vaya teniendo su habitación siempre oscura, que es un proceso de la pubertad, que el joven sea sucio y desorganizado, y no lo es. Tenemos que dejar de normalizar que la pereza, el sucio y el abandono de un joven tiene que ver con la pubertad, porque no es así. Hay jóvenes organizados, hay jóvenes disciplinados, hay jóvenes... Yo misma estoy trabajando, por ejemplo, con un joven de 19 años, muy aplicado, muy trabajador, que es una excepción. O sea, hay ocasiones en las cuales nosotros esos comportamientos los queremos normalizar, pero como este video se trata de las obsesiones diabólicas, también tiene que ver el parte de la obsesión, el comportamiento de no querer inclinarse a lo ordenado, de no querer respetar, porque ahora mismo el respetar a los adultos se ha convertido en una norma. Influye muchísimo las películas y las series en las cuales los jóvenes que ponen, los actores que ponen los guiones, te van a llevar siempre a que el joven es aburrido, es irrespetuoso, es arrogante y lo quieren normalizar, y no lo es. Han hecho investigaciones académicas acerca de cómo el internet ha aumentado la desinformación para querer poner dudas de Jesucristo, para querer poner dudas de la existencia del cristianismo, para poner dudas, sembrar la incredulidad en los jóvenes. Ellos se alejen de la iglesia y se van a encontrar obviamente con el diablo, que lo que va a hacer es, lo va a llevar a una vida sin sentido. Porque no se trata solamente de jóvenes violentos, que la mayoría no lo son. No se trata de jóvenes que van a romper las reglas, porque la mayoría no lo hacen. Aquí las obsesiones diabólicas en muchas ocasiones que están en la cabeza de los jóvenes tienen que ver específicamente con la falta de interés, con el desánimo, con la distimia, con el que nada vale la pena, porque la llama del Espíritu Santo no está en esta juventud. La polarización emocional y las conductas adictivas. Días pasados yo fui a un paseo con mi suegra, a una finca fuimos, y paseábamos por un parque donde la mayoría de los adolescentes, el 80%, estaban en sobrepeso. Yo lucho contra el sobrepeso, por cierto, porque yo tengo hipotiroidismo, tengo varias complicaciones más de mi salud, tengo varios años combatiendo la neuropatía y la inflamación de mi organismo, pero yo me enfermé después de los 30 años. Al yo ver a estos jóvenes, yo cuando tenía 18 años, yo pesaba 100 libras, y cuando yo tenía 25 años, yo pesaba 110 libras. Cuando yo tenía 30 años, yo pesaba 120 libras. Pero yo veo jóvenes de 16 años que pesan 180 libras y lo ven como normal. Aquí en Alemania la obesidad se ha normalizado, la diabetes se ha normalizado la hipertensión arterial, y en vez de combatir estas cosas que sí tienen que ver la obsesión diabólica, porque el demonio de gula sí existe, junto con el demonio de pereza que sí existe, que el Señor los ate, estas influencias de
que tu cuerpo solo quiere descansar y comer, esto no puede ser algo normal y lo hemos normalizado. Veía el ministro de Salud Pública de Estados Unidos, excelente por él, en una iniciativa la semana pasada, que él decía que en los cupones que dan o en la comida gratis que dan o en los incentivos que dan para comer, tienen que eliminar la comida chatarra, tienen que eliminar la harina y el azúcar, porque por un lado gastan dinero en esta comida gratis para las personas y por el otro lado tienen que gastar dinero en medicamentos para diabetes y colesterol e hipertensión, porque esa comida los enferma, y eso es sensato. Lo que enferma nosotros no debemos consumirlo bajo ninguna circunstancia. Hay que aprender a comer a conciencia. Está el problema de la participación en comunidades privadas en el internet, donde estos grupos se convierten en sectas. Causan obsesiones diabólicas de las cuales ellos van a insertar un chip emocional, vamos a decir, de forma ficticia, donde el joven no sabe que ese control que le están haciendo no es porque se preocupan por él ni porque lo quieren, es para manipularlo. Y obviamente que el 99% de estos grupos van a ser para su mal. Es un líder que le va a causar a estas personas miedo, terror y obsesiones para poder controlarlos. Y se da en muchas familias rotas, en muchas familias disfuncionales, en muchas familias donde a los padres no le importan a los hijos. Y sí es cierto el efecto de la explosión del joven que se cansa de pedir ayuda, los pocos que piden ayuda y terminan haciéndose daño a sí mismo o haciéndole daño a los demás. La única respuesta para eso, mis hermanos, es Jesucristo. El aislamiento digital. Los exorcistas dicen, muchas de las obsesiones diabólicas que hay es porque los padres en su adolescencia no les prestan atención a sus hijos para saber lo que ven desde la niñez, con quién se juntan, lo que hacen. Esto no es control ni manipulación, esto es preocuparse por el hijo. Porque muchos padres dicen, yo no puedo con ese muchacho, usted que lo está criando. En la Biblia dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Vuelvo y repito, se puede buscar información de lo malo para contrarrestarlo, no para seguirlo. El problema es que la mayoría está viendo la contaminación de los demonios buena y válida. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Nosotros no hemos aprendido a poner límites en el relativismo moral. Los demonios también entran porque, como es algo democrático, todos entran. En Estados Unidos salió un grupo de jóvenes diciendo que el diablo no tiene derechos. Para millones de personas el diablo sí tiene derecho, porque esto es algo espiritual. Esto no es algo de sentarse a debatir. Es que en el momento en que yo comienzo a orar para que se caiga la nube de oscuridad que las personas tienen en sus ojos espirituales, van a poder comprender que es una lucha real y que el diablo el 100% de las veces va a querer tu condenación. Las personas que se están influenciando de las producciones orientales, de los dramas chinos, de los dramas coreanos, de los dramas japoneses, yo he notado como ya para ellos el bien y el mal no existe. Cuidado con esto, porque hay muchos de los animes japoneses muchachos que han quedado poseídos por Satanás por buscar más información del orientalismo y terminan entrando en el ocultismo, que ya no es tan oculto, simplemente para que ustedes sepan que son prácticas demoníacas, porque cuando usted no tiene claro lo que es bueno y lo que es malo, es fácil de confundir. Y en estas producciones, sean animes, sean dramas, sean películas, ellos no te van a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y a nosotros, los cristianos, nos van a ver como malos porque sabemos que el mal existe, porque sabemos que hay personas que están influenciadas por el mal y porque hay que combatir eso, y estamos para decir lo que se puede y lo que no se puede. No por amenaza, sino por amor, porque la persona que te advierte es porque te quiere. Hemos dejado de ser sobrios, hemos dejado de velar. Estamos pensando que si la otra persona se quiere ir al infierno, por respeto hay que dejarlo. Eso está mal, porque el mismo santo cura de Ars decía, si usted evita que una persona se vaya al infierno, usted está cometiendo un acto de amor hacia sí mismo, porque usted se está ganando un escalón en el cielo por no permitir que esa alma se pierda. Hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno, hay que abstenerse de toda especie del mal. Hay que volver a saber cuáles son los 10 mandamientos.
porque ya la gente no sabe que dejar de amar a Dios sobre todas las cosas es pecado. Ya la gente no sabe que jurar en vano es pecado. La gente no sabe que mentir es pecado y que el fornicar es pecado, porque el mundo se lo ha vendido así y los sacerdotes han dejado de decirlo, tomando en cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. También están los principados celestes. Recuerden que en cada provincia hay un ángel que la cuida y hay un demonio que está ahí para destruirla. Nosotros tenemos ángeles que nos cuidan y tenemos demonios que están para destruirlos. Al final, cuando la persona empieza a hacer ayuno y oración, lo que sucede es que los demonios se van alejando porque no soportan que su cuerpo usted se lo haya entregado al Señor y que esté sacrificando su cuerpo, y los ángeles se acercan, viceversa. Cuando usted Oiga lo que le voy a decir. Simplemente con dejar de hacer el bien, simplemente con dejar de luchar, yo me he dado cuenta de eso, usted se va solo a la perdición. Hubo una mujer una vez que le preguntaron que estaba poseída por demonios, que el Señor nos libre, y el sacerdote le decía que qué había que hacer para irse al infierno. Y yo decía, nada. No tienes que hacer nada para irte al infierno, porque tú vas a pecar todos los días. Para salvarte, que tienes que hacer muchas cosas, porque tú tienes que aprender a perdonar, tú tienes que renunciar al pecado, tú tienes que empezar a buscar a Jesucristo de corazón, tú tienes que luchar contra el mal, y no es difícil, pero es necesario. A los niños hay que empezar a enseñarles el dominio propio, así como usted lo dice. A los jóvenes hay que enseñarles la disciplina, no que me guste o que no me guste. Supe del caso de una madre que cuando le llevó a este niño de 10 años, donde un odontólogo, él se horrorizó por verle su diente podrido a ese niño. Y él le pregunta qué le pasa al niño, que tiene esos ojos tan todos llenos de caries. Y ella decía, ay, es que a él no le gusta cepillarse. Porque las madres que no cuidan sus hijos, eso es lo que pasa, se le va a perder tanto el cuerpo como el alma. Porque muchos padres quieren ser amigos de sus hijos y usted no es amigo de su hijo, usted es su papá. Traten de mantener las computadoras y los dispositivos comunes del hogar donde usted pueda ver lo que su hijo ve, pero también buscando información cristiana donde sea más fácil para el niño y adolescente, especialmente información católica, encontrarse prédicas, encontrarse información que tenga que ver con el cristianismo, que eso sea más fácil de encontrar en la búsqueda, que usted con su curiosidad malsana lo vaya a llevar al camino del mal. Supervise las amistades de sus hijos. Dígale a sus hijos que lleve sus amigos a casa. Muchas de las obsesiones diabólicas vienen porque estos adolescentes empiezan a tener amistades malas y empiezan estos mismos a ponerles ideas que los perjudican. He sabido de casos de adolescentes que entregan a sus propios amigos a los demonios para conseguir favores, y los logran. Porque estos muchachos que son sacrificados no tienen padres que se preocupan por ellos. Hay personas que son débiles de espíritu, como le dice la palabra de Dios, y otros que son más fuertes. Yo era débil, yo era muy influenciable, a mí me llevaban para aquí y para allá, y yo, por tener amistades, yo llegué a hacer muchas cosas. Claro, nunca nada malo, pero sí llegué a mendigar a mis amistades, porque yo no quería estar sola, hasta que yo entendí que si lo que no le agrada a Dios, yo no lo voy a hacer, y la persona que me va a alejar del camino de Dios, yo no lo voy a buscar. Pregunte frecuentemente a sus hijos lo que ven. Lo puede hacer sin ningún problema. Involúcrese en sus videojuegos, involúcrense en la información que tiene que ver con lo que manejan sus hijos para saber lo que es bueno y lo que es malo. Una de las razones por las cuales la ideología de género no avanzó en muchas escuelas, en muchos países, porque padres valientes que lo enfrentaron, pero cuando se trata acerca de información con puertas que hablen al infierno, los padres no están muy atentos porque no conocen eso, pero sí es algo necesario. Quítenle a sus hijos los teléfonos por la noche. Esa es otra de las soluciones. El adolescente, el niño puede usar el teléfono 6, 7 de la noche, después de ahí no permita que amanezca con un teléfono. Yo creo que esto debería hacerse hasta los 18 años, porque son muchas las desgracias que han pasado con jóvenes que empiezan con 13, 14 años, ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, a comunicarse con las personas equivocadas.
Hay que aprender a enseñarle la prudencia. Decir que está mal buscar películas de terror, está mal el ocultismo, decir por qué no debe leer el tarot, decir que hay invocaciones que hacen daño tanto en la tierra, mucho peor cuando mueran porque pueden ir al infierno. Hay que hablar de esto. Esto es algo real. A nosotros tenemos que educarnos en cuanto a nuestras propias inclinaciones. Nosotros tenemos que inclinarnos más hacia Jesucristo. Hay que reprogramarnos para que el mundo no nos siga llevando como la masa que se va a donde diga el otro que está peor que nosotros. Y sobre todo, dar ejemplo. Dice en la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo le quedará. Muchos padres piensan que es una lucha perdida y no lo es. Muchas familias miran de un lado para el otro y muchas veces la ayuda que consiguen son de personas de las cuales están peores que ellos. Por ejemplo, personas que se involucran en cosas de la nueva era, personas que se involucran en familias que han normalizado la brujería, que han normalizado la nueva era, que han normalizado el reiki, que han normalizado toda. Con gente así no le puedo dar un consejo porque está más contaminado que usted. Nosotros los católicos somos lo que deberíamos orientar hacia las demás personas para decirles: para evitar las obsesiones diabólicas es mejor desde el principio no involucrarse con nada que tenga que ver con lo oculto, aunque sea por curiosidad. Especialmente los que tienen niños. Porque los demonios muchas veces no te atacan a ti porque estás en gracia de Dios, pero viene tu adolescente que sí se encuentra en pecado mortal y va a causarle mucho daño porque ellos son vengativos. También los padres que muchas veces son ellos que van a la iglesia, pero que el adolescente no quiere ir, empiece a orar por su hijo. Yo no estoy de acuerdo con la fatiga, yo no estoy de acuerdo con la cantaleta, yo no estoy de acuerdo con estar todos los días con lo mismo, no es bueno. Yo creo que hay que orar más por los adolescentes para que sea el mismo Dios que en el momento que usted con amor lo invite a la iglesia, vaya, porque es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que rompe toda maldición de incredulidad, es el Espíritu Santo que con su dulzura conquista a la persona para que vaya a la presencia del Señor. También pedir la intercesión de San Francisco de Sales. Yo me admiro cuando yo leo los escritos de San Francisco de Sales, cuánta dulzura, cuánta suavidad del alma, el santo de la suavidad del alma, que fueron los miles de protestantes que se convirtieron al catolicismo sin él ni siquiera hacer una prédica en contra de los protestantes, porque era una voz tan hermosa que salía de él que decían: es el mismo Dios que habla a través de San Francisco de Sales. Yo creo que es un santo del cual nosotros podemos pedir su intercesión para que los jóvenes se acerquen más a Jesucristo. Hay que orar por nuestro entorno, hay que pedirle al Señor consagrar nuestros jóvenes al Inmaculado Corazón de María, que la sangre de Cristo vaya a cubrir nuestra comunidad, que el Espíritu Santo se vaya llevando toda clase de contaminación que no permita que nuestros jóvenes se acerquen a la presencia del Señor, que es lo que en realidad necesitan. No se preocupe por las burlas. La fornicación sigue siendo pecado mortal. El erotismo y la sensualidad siguen siendo pecado mortal. El querer buscar otros caminos, que es faltar al primer mandamiento buscando otras creencias, sigue siendo pecado mortal. El que usted se incline más por el dinero y el materialismo que por su alma sigue siendo pecado mortal. No se equivoquen en estas cosas, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que el Señor los bendiga, los guarde, le muestre su rostro y los salve.